Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar la práctica del ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos. Como pueden observar, aquí tenemos un formato que viene del Canvas, es un formato formado por varios cuadros, y en este formato vamos a completar la información para el proyecto de aprendizaje que vamos a desarrollar. En este formato empezamos desarrollando la parte central, el desafío o producto final, es lo importante que debemos motivar en nuestros estudiantes, generar el reto, la situación retadora. Entonces, ¿qué desafío nos planteamos? Hay una primera pregunta, ¿no? ¿Qué desafío nos planteamos? Entonces, ante esta pregunta, nosotros diremos reducir la contaminación ambiental por arrojo del aceite del río. Luego nos dice, ¿qué preguntas usaremos para provocar el aprendizaje? Les podemos preguntar a nuestros alumnos, ¿podemos producir jabón con aceite reciclado? ¿Y qué producto vamos a producir? Si los chicos obviamente nos dicen que sí, porque hemos leído, hemos indagado, hemos desarrollado tal vez el tema lípidos y hemos conocido la reacción de saponificación, decimos, no podemos producir jabón con aceite reciclado. Ese sería el producto que nosotros nos estamos planteando. Nosotros diremos reducir la contaminación ambiental por arrojo del aceite del río. Luego nos dice, ¿qué preguntas usaremos para provocar el aprendizaje? Les podemos preguntar a nuestros alumnos, ¿podemos producir jabón con aceite reciclado? ¿Y qué producto vamos a producir? Si los chicos obviamente nos dicen que sí, porque hemos leído, hemos indagado, hemos desarrollado tal vez el tema lípidos y hemos conocido la reacción de saponificación, decimos, no podemos producir jabón con aceite reciclado. Ese sería el producto que nosotros nos estamos planteando. Entonces, ya que hemos decidido que vamos a elaborar este jabón con aceite reciclado, nos planteamos algunas tareas a desarrollar. Entre estas tareas están, vamos a reciclar aceite. Por ejemplo, cada vez que la mamá realice una fritura, siempre queda aceite en la sartén, ese aceite que ya ha sido utilizado. Entonces, ya que hemos decidido que vamos a elaborar este jabón con aceite reciclado, nos planteamos algunas tareas a desarrollar. Entre estas tareas están, vamos a reciclar aceite. Por ejemplo, cada vez que la mamá realice una fritura, siempre queda aceite en la sartén, ese aceite que ya ha sido utilizado no se debe volver a utilizar. Podemos hacer una investigación acerca de esto también, ¿no? Porque el aceite que es usado y vuelve a ser usado no se debe volver a utilizar. Podemos hacer una investigación acerca de esto también, ¿no? Porque el aceite que es usado y vuelves a usarlo va a tener una incidencia de liberar radicales libres. Estos radicales libres pues afectan al ADN, a los ácidos nucleicos y puede ocasionar cáncer. Entonces es muy relacionado con el cáncer. Así que mejor no se usa para seguir cocinando y lo podemos utilizar para elaborar el jabón. Luego usarlo va a tener una incidencia de liberar radicales libres. Estos radicales libres pues afectan al ADN, a los ácidos nucleicos y puede ocasionar cáncer. Entonces es muy relacionado con el cáncer. Así que mejor no se usa para seguir cocinando y lo podemos utilizar para elaborar el jabón. Luego el siguiente paso es producir el jabón. Luego comprobaremos la calidad del jabón y compartiremos nuestra experiencia. Para ello lo vamos a difundir. El siguiente paso es producir el jabón. Luego comprobaremos la calidad del jabón y compartiremos nuestra experiencia. Para ello lo vamos a difundir a través de videos por las redes sociales y entrevistas en la TV. ¿Qué competencias claves vamos a usar? Como docentes, este proyecto encaja muy bien en la competencia indaga. Y otras competencias que se relacionan en el currículo puede ser la competencia convive y la competencia gestión. Difundir a través de videos por las redes sociales y entrevistas en la TV. ¿Qué competencias claves vamos a usar? Como docentes, este proyecto encaja muy bien en la competencia indaga. Y otras competencias que se relacionan en el currículo puede ser la competencia convive y la competencia gestiona. Estas competencias no van a ser evaluadas, pero sí van a ser observadas durante el desarrollo del proyecto, ya que tienen una relación directa. Bueno,
Estas competencias no van a ser evaluadas, pero sí van a ser observadas durante el desarrollo del proyecto, ya que tienen una relación directa. El método de evaluación que utilizaremos es una evaluación formativa. Y en esta evaluación formativa, los instrumentos que utilizaremos serán rúbricas, listas de cotejo, ficha de observación. Los recursos son aquellos recursos necesarios para la elaboración del jabón, las herramientas TIC, PowerPoint, edición de... El método de evaluación que utilizaremos es una evaluación formativa. Y en esta evaluación formativa, los instrumentos que utilizaremos serán rúbricas, listas de cotejo, ficha de observación. Los recursos son aquellos recursos necesarios para la elaboración del jabón, las herramientas TIC, PowerPoint, edición de videos, Facebook, todo aquello que nos facilite difundir y socializar nuestra experiencia, y los grupos pueden ser grupos de 6 estudiantes, de videos, Facebook, todo aquello que nos facilite difundir y socializar nuestra experiencia, y los grupos pueden ser grupos de 6 estudiantes. Ahora veamos cómo vamos a realizarlo. Es importante entender que la formulación de un proyecto de aprendizaje se puede desarrollar mediante este formato llamado Canvas, o podemos usar esta pirámide que es propuesta por el maestro Jaime Montes del Ministerio de Educación, quien es especialista en la formulación de... Ahora veamos cómo vamos a realizarlo. Es importante entender que la formulación de un proyecto de aprendizaje se puede desarrollar mediante este formato llamado Canvas, o podemos usar esta pirámide que es propuesta por el maestro Jaime Montes del Ministerio de Educación, quien es especialista en la formulación de proyectos. Particularmente he asistido a los cursos de Jaime Montes y es muy interesante cómo lo plantea él. Él nos dice que para formular proyectos, particularmente he asistido a los cursos de Jaime Montes y es muy interesante cómo lo plantea él. Él nos dice que para formular un proyecto de aprendizaje debemos considerar esta pirámide. Y en esta pirámide vamos a encontrar algunas preguntas que debemos responder. Esas preguntas nos ayudan a formular mejor el proyecto. Por ejemplo, la primera pregunta está aquí arriba de la pirámide, en la punta de la pirámide. Dice, ¿qué competencia vamos a formular un proyecto de aprendizaje? Debemos considerar esta pirámide. Y en esta pirámide vamos a encontrar algunas preguntas que debemos responder. Esas preguntas nos ayudan a formular mejor el proyecto. Por ejemplo, la primera pregunta está aquí arriba de la pirámide, en la punta de la pirámide. Dice, ¿qué competencia vamos a desarrollar? Para poder saber la competencia que vamos a desarrollar, partimos primero del interés del estudiante, de la demanda del estudiante desarrollar. Para poder saber la competencia que vamos a desarrollar, partimos primero del interés del estudiante, de la demanda del estudiante o la necesidad del estudiante. Eso significa que debemos saber qué le interesa al estudiante. Preguntarles, chicos, ¿qué les interesa estudiar, investigar? O de las necesidades que tienen. Necesitan hacer algo por cambiar el planeta, el medio ambiente, la contaminación. Es cuestión de que nosotros, o la necesidad del estudiante, eso significa que debemos saber qué le interesa al estudiante. Preguntarles, chicos, ¿qué les interesa estudiar, investigar? O de las necesidades que tienen. Necesitan hacer algo por cambiar el planeta, el medio ambiente, la contaminación. Es cuestión de que nosotros como maestros desarrollemos un diálogo activo, con nuestros estudiantes. Y este interés también lo podemos extraer a partir del diseño curricular, del currículo nacional. Ese currículo nacional nos da orientaciones de las cuales nosotros podemos tomar en cuenta para generar un interés en nuestros estudiantes. Siendo así, de repente hemos visto un video de la contaminación del río Boyaga, hemos visto de repente el tema de los lípidos, hemos hecho la reacción de saponificación. Podría ser que hemos visto el tema de los aceites, en fin, podríamos haber visto el tema del cáncer y hemos visto los aceites quemados. Entonces, de diferentes formas podemos llegar a una situación problemática, se lo presentamos al estudiante y ellos deciden, por ejemplo, en este caso, ¿no? La elaboración del jabón con aceite reciclado, y nosotros
identificamos en el currículo nacional qué competencia se va a desarrollar. En este caso es la competencia indaga. Ahí está la competencia. Lo siguiente que se hace es en este punto de la pirámide la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Debemos tener claro que para hacerlo, cuando dices cómo lo voy a hacer, siempre está referido a un prototipo, a un producto que va a elaborar, que va a producir el estudiante. ¿Ya? Siempre en proyecto se habla de productos, de prototipos. De repente tú me dices, profesora, voy a hacer un teatro. Ya, muy bien, un teatro que socializa la acción de las drogas. Puede ser, pero eso no es un producto, es una actividad, una actuación, pero no es producto. ¿Cuándo hablamos de producto o cuando hablamos de prototipo, mejor dicho? Hablamos de prototipo cuando es algo que puede ser replicado por otras instituciones educativas. Es decir, que sin importar que esté en la costa, en la sierra o en la selva, ese prototipo que tú has producido en tu proyecto educativo puede ser replicado en otra parte. Entonces, si fuera un teatro, supongamos, entonces, ¿qué necesitas para que sea replicado? ¿Qué debes hacer para que sea replicado? Pues tendrás que hacer un guión, de repente los pasos, los personajes, describir el escenario, hacer todo el formato para que pueda ser replicado. Y entonces ahí sí hablamos de un prototipo. ¿Entiendes? O sea, sí puede ser un teatro, pero no teatro en sí, sino el formato para hacer ese teatro. Ya, en este caso, el prototipo nosotros que vamos a desarrollar será el jabón con aceite reciclado. Siempre se considera que un prototipo tiene tres características. Es una creación, o sea, hay algo que se va a crear, hay un producto que se va a hacer, una aplicación para qué, cómo se va a usar, y siempre el prototipo se evalúa, siempre debemos evaluarlo. Ya, aquí en este prototipo, al momento de hacer el prototipo, de aplicar el prototipo, de evaluar el prototipo, se están ya trabajando dos competencias más del currículo nacional. Miren, estamos trabajando nosotros como competencia priorizada, la competencia indaga, que está acá arriba, ¿no? Hemos dicho, ¿qué competencia vamos a desarrollar? Indaga. Pero hay dos competencias que siempre se desarrollan dentro de los proyectos de aprendizaje. Las competencias de comunicación y de matemáticas. En comunicación vamos a desarrollar la capacidad lee y la capacidad escribe, porque efectivamente para que tu estudiante pueda hacer un prototipo, pues va a buscar información de fuentes confiables, va a leer, va a escribir, porque va a escribir luego los pasos que va a desarrollar para elaborar el prototipo. En este caso, ¿cuáles son los pasos para elaborar el jabón? De repente va a ser un tríptico, un díptico mostrando esos pasos para socializar en la comunidad. Al final, evalúa, va a usar cantidades, va a manejar cantidades tales como, por ejemplo, cantidad de agua, de aceite, tiempos, todos esos estamos ya usando, estamos haciendo uso de dos competencias del currículo, comunicación y matemática, pero no son las competencias priorizadas. La competencia priorizada es la que está aquí arriba, no te olvides. Entonces, mira, ya hemos respondido dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué competencia es indaga? ¿Cómo lo voy a hacer? Es referido al prototipo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a crear? En este caso, tenemos que al crear, ¿qué es lo que va a crear? Va a crear jabón. ¿Con qué? Con aceite reciclado. Lo va a aplicar. ¿Cómo lo va a aplicar? Lo va a aplicar para lavar las manos. Lo va a evaluar. ¿Qué significa? Siempre debemos evaluar lo que hagamos. En este caso, va a comprobar las capacidades de limpieza que tenga este jabón. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta que nos planteamos, el por qué. El por qué es una pregunta que responde por qué estoy haciendo este trabajo, por qué estamos haciendo este experimento, por qué. Entonces, para responder a la pregunta del por qué, te vas a basar en dos consideraciones. La primera, el por qué es para resolver problemas del contexto. Ojo acá, importante.
No se resuelve el problema del estudiante, sino un problema del contexto, un problema que implica al estudiante y a su comunidad. Es para eso. Cuando tú escribas el porqué es para resolver un problema de contexto. Estos problemas del contexto, que pueden ser problemas ambientales, que no respetamos los derechos de las personas, tantos problemas, la discriminación por las personas del Ande, ¿no? Entonces, esos problemas ya los puedes encontrar como maestro y maestra, tú los encuentras, ¿sabes dónde? En los 7 enfoques transversales, ¿ya? Ahí están los problemas priorizados del Perú. Entonces, ¿por qué? Es para resolver un problema. Por ejemplo, en este caso sería el problema ambiental, ¿no? El enfoque ambiental. Y en el por qué también vamos a encontrar el potencial o oportunidad. Vamos a ver qué potencial tienen nuestros estudiantes o qué oportunidad tienen. Por ejemplo, en nuestro caso, que estamos haciendo este proyecto, de repente se ha dado la situación de que uno de mis estudiantes, tal vez Diego es un niño que su papá tiene su pollería y todos los días bota, o brostería, tiene todos los días que bota una cantidad de aceite. Entonces, tenemos una oportunidad, decimos, ya vamos a aprovechar la gran cantidad de aceite que bota, en lugar de botarlo, lo vamos a usar para la elaboración del jabón. Entonces, estamos aprovechando una oportunidad. Siempre nosotros vamos a buscar eso, buscar el potencial o buscar la oportunidad que pueda tener una situación para desarrollar un proyecto. En este caso del proyecto de elaboración de jabón con aceite reciclado, el problema que vamos a resolver en el contexto mencionado es que debido a la pandemia existe la necesidad de promover el lavado de manos y en nuestra comunidad y hay muy poco jabón o de repente no hay suficientes recursos para comprar bastante jabón, así que lo vamos a producir. ¿Cuál es el potencial? El potencial que existe aceite reciclado de los hogares y las pollerías. Entonces, mira cómo estamos armando nuestro proyecto. Estamos encontrando el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y el por qué lo voy a hacer. Ahora vamos a ver la última pregunta ya de la formulación de nuestro proyecto. El para qué. ¿Para qué lo voy a hacer? Para poder responder a esta pregunta, vamos a salir, ese para qué surge de dos lugares. El para qué se responde del qué, de la competencia, y el cómo. A ver, el qué significa qué. ¿Qué competencia voy a desarrollar? Esto me va a servir para qué. Aquí jalamos una flechita y vamos a encontrar que este para qué viene de la evidencia de actuación del estudiante, es decir, ¿qué evidencias hay de que el estudiante está haciendo, de que está actuando? Debo ver las evidencias. Y estas evidencias de actuación del estudiante salen de la competencia, porque la competencia nos muestra las capacidades. Y esas capacidades vienen a ser evidencia de la actuación del estudiante. ¿Cuáles son las capacidades de indaga, no? Formula problemas, diseña el experimento, analiza resultados, elabora conclusiones. Esas vienen a ser las evidencias de actuación del estudiante. Y también, para poder responder el para qué, aquí necesito la evidencia de la producción del estudiante. ¿Qué producto me va a dar el estudiante? En este caso es la elaboración del jabón. Entonces, completamos estos dos, que le vamos a llamar A la evidencia de actuación del estudiante y B a la evidencia de producción del estudiante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el para qué viene a ser A más B. A más B nos va a dar el para qué. ¿Qué es A? Sale de la competencia. ¿Qué sale de la competencia? Las capacidades. En este caso, ¿cuáles son esas capacidades? ¿No? Problematiza, diseña, evalúa. Esas son las capacidades de esta competencia indaga. Y esas son las evidencias de actuación. Y la evidencia de producción, ¿qué viene a ser? Viene a ser el jabón con aceite reciclado. Entonces, juntamos estos dos, A y B, para tener la respuesta del para qué.
Y aquí está el para qué. ¿Para qué? A ver, tenemos aquí. Propone, diseña, comparte la propuesta de elaboración de jabón con aceite reciclado para promover el lavado de manos. Entonces, como puedes ver, se está uniendo estas dos actuaciones para poder tener el para qué. Y aquí ya estamos a punto de terminar la formulación de un proyecto de aprendizaje y finalmente nos falta escribir el objetivo general de nuestro proyecto de aprendizaje. ¿Cómo escribimos este proyecto, este objetivo? Para el objetivo usamos el qué competencia vamos a aplicar y cómo lo vamos a hacer. Ahí está. Y entonces, uniendo el qué competencia es indaga. Y cómo es la elaboración de jabón con aceite reciclado. Entonces, así sería el objetivo general. Desarrolla el proceso de indagación, porque estamos usando la competencia indaga, a través de, y acá vemos el cómo, producción de jabón con aceite reciclado. Entonces, así se plantea un objetivo general de un proyecto de aprendizaje. ¿De dónde sale el objetivo? El objetivo sale de la competencia y del producto, del cómo lo voy a hacer. De esta manera, queridos estudiantes, hemos hecho la formulación de proyecto. Una vez realizada la formulación del proyecto, nosotros nos vamos a este cuadro que se llama el cuadro de gestión del proyecto. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Aquí en este cuadro tenemos el proceso de gestión de proyecto. El proceso de gestión de proyecto va a tener tres momentos: el inicio, el desarrollo y la salida. Para no confundir todo o proceso, también se le llama, le hemos puesto nudo, ¿ya? Inicio, desarrollo y salida. Es como cuando hacemos una sesión de clase. Tiene la etapa de inicio, donde motivas, la etapa de desarrollo o nudo y la salida, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos esto y vamos a poner esta parte, no va necesariamente, no va en un proyecto de aprendizaje, pero lo ponemos para darnos cuenta de dónde ha salido, ¿no? Tenemos en el inicio, debemos inspirar al estudiante, generar esa pasión de querer hacer este proyecto. Vamos a usar el pensamiento estratégico, que tenga un pensamiento crítico, que dude y problematice. Luego vamos a hacer en el nudo el prototipar, es decir, la elaboración ya del producto en sí. Vamos a crear el prototipo, vamos a aplicar el prototipo y vamos a evaluar los resultados de este prototipo. Y luego tenemos la salida, ¿no? En la salida se reflexiona y se socializa. Entonces, esto lo vamos a ver para todos los proyectos, incluyendo aquellos proyectos que usen la competencia gestiona, la competencia convive. No necesariamente es para indaga, para cualquier competencia se va a aplicar esto. Las actividades que podemos plantear, porque tenemos que hacer actividades, serían las siguientes, ¿no? Para el pensamiento estratégico, vamos a decir qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, con quiénes investigaremos. Bueno, a ver, ¿qué queremos hacer? Vamos a elaborar una guía, aquí en pensamiento estratégico, elaboramos una guía de los pasos a seguir para la elaboración de jabón. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en el laboratorio de la institución educativa con la ayuda de la profesora, siguiendo los pasos. ¿Con quiénes investigaremos? En grupo de 6, en grupo de 2, en grupo de 1. La duda o problematiza. Van a deliberar, van a contradecirse, van a encontrar respuestas a esas preguntas del proceso de elaboración. Prototipar. Van a crear el modelo, el diseño, en este caso el jabón. Van a aplicar. Para aplicar se calcula, se mide, se explica. Deben explicar también, va a haber oralidad ahí. Siempre se habla de oralidad porque el estudiante no es un estudiante mudo, sino va a hablar, va a decir esto se hace así, de esta manera. Evalúa, simula, testea, puede usar encuestas
probabilidades, escenarios, son diferentes formas de actividades que puede haber en este paso, ¿no? De evalúa. En reflexiona en equipo y socializa, comunica a la sociedad. Veamos ahora las capacidades de la competencia. Como estamos trabajando con la competencia indaga, esta competencia tiene 5 capacidades. Esas capacidades nosotros lo vamos a ubicar de la siguiente manera. En inicio, vamos a poner la capacidad número 1, problematiza situaciones. Cuando tú ya identificas la capacidad, entonces al poner la capacidad problematiza, tú ya sacas las evidencias. ¿Qué viene de problematiza? Elabora el proyecto, la pregunta, elabora la hipótesis, formula la hipótesis, va a identificar variables, va a encontrar cuál es la situación problemática. Luego tenemos la siguiente capacidad, es diseña estrategias para hacer la indagación. Aquí es en crea. ¿Por qué? Porque va a estar diseñando, va a hacer el experimento en sí. Luego va a generar y registrar datos e información. Y luego analiza esos datos. Esto viene a evaluar. Mira, analiza los datos, viene para evaluar. Y finalmente, la salida la vas a hacer con evalúa y comunica el proceso de resultados. Como tú puedes ver, esto lo puedes hacer en 2 sesiones de clase de repente, o en 3, según cómo te planifiques en tus tiempos y el trabajo con tus estudiantes. O puede ser una sesión tal vez un poco complicado para una sesión. Puede ser en 2 sesiones de clase para desarrollar todas estas capacidades de la competencia indaga. Podría ser más tiempo, según cómo te planificas. Ahora, es importante que hagamos evidencias. Es importante que cuando tú planteas un proyecto de aprendizaje, tengas claro que las evidencias, y cada evidencia tiene un instrumento de evaluación, las evidencias vienen de las capacidades. Debe haber una evidencia de que ha logrado la capacidad problematiza, una evidencia de diseña, una evidencia de genera, una evidencia de analiza y una evidencia de evalúa. ¿Me entiendes? Entonces aquí hay 5 capacidades y debes producir 5 evidencias. No es la única evidencia que tú me digas, elaboro el jabón. Ya, elaboró el jabón es una evidencia de diseño. Pero ¿dónde está la evidencia de esto, de esto, de esto y de esto? Faltaría. Entonces, para hacer una correcta gestión del proyecto de aprendizaje, debemos generar las evidencias de cada uno de ellos. En este caso, problematiza situaciones. Las evidencias puede ser el árbol de problemas, va a buscar la información, formula el problema. Entonces, el hecho de que tu estudiante o tus estudiantes formulen el problema, por ejemplo, ¿se puede hacer jabón con aceite reciclado? Es formular un problema. Formula la hipótesis, sí, se puede hacer jabón con aceite reciclado, ya está su hipótesis. ¿Ya está? Entonces estamos viendo, estos serían las evidencias. ¿A quién diseña? Bueno, realiza la elaboración de jabón. Genera y registra datos. Puede comparar los productos obtenidos mediante un cuadro. Analiza datos de información. Puede hacer pruebas de lavado, puede tomar fotos, videos, puede hacer encuestas, hacer a diferentes personas que se laven las manos con este jabón o que laven prendas con este jabón y con otro jabón de la tienda y que comparen. Entonces, ahí estamos haciendo pruebas, análisis de información. Y luego evalúa, pues evalúa sus resultados y comunica, socializa. Puede ser que elabore un video, un tríptico, un díptico, una exposición. Entonces va a presentar su proyecto. Entonces ahí está, evalúa y comunica. Entonces, de cada una de las capacidades debemos ser capaces de generar las evidencias. Y eso es lo que vamos a revisar para la siguiente clase. Ahora vamos a hacer la elaboración del jabón. Para ir a la elaboración del jabón debemos tener ya hemos buscado la información y hemos investigado de que el jabón se elabora por un proceso llamado saponificación. Esta saponificación, también conocida como una hidrólisis de éster en medio básico, es un proceso por el cual
un cuerpo graso, es decir, aceite, unido a una base que puede ser un hidróxido más agua, da como resultado jabón y glicerina. Para ello nosotros usaremos una pequeña cantidad de agua, aceite e hidróxido de sodio. Aquí la muestra nos dice 2 vasitos de agua, 2 vasitos de aceite y 3 cucharadas de hidróxido de sodio. Y veamos el procedimiento. Ya. Bueno, vamos a desarrollar la elaboración del jabón. Para esta elaboración del jabón necesitamos un vasito, vamos a hacer una pequeña cantidad nada más, para hacerlo rápido. ¿Ya? En este caso voy a utilizar un vasito de 3 onzas, al cual le voy a adicionar un poco de agua. Le voy a adicionar agua, ahí está. Puedes observar. Y lo voy a adicionar a ese recipiente. El recipiente donde elaboramos el jabón debe ser un recipiente de vidrio, de acero inoxidable o de plástico. Nunca debe ser un recipiente de aluminio u otro metal, porque la reacción sería muy intensa y elimina unos gases muy tóxicos. Entonces, podemos fácilmente usar un tazón de plástico y nos queda muy bien. También para remover voy a usar una cuchara plástica o también puede ser una cuchara de madera o un palito de madera. No de metal, a menos que sea acero inoxidable. Entonces aquí tengo el agua y voy a sacar ahora el hidróxido de sodio, también conocido como soda cáustica. Lo tengo muy sellado. Mira, este es el hidróxido de sodio o soda cáustica. Esta es una sustancia que tiene un aspecto parecido a la sal. Me ha venido en forma de hojuelas, puede venir en forma de esferas o también puede venir líquido, ya en varias presentaciones. El caso es que el hidróxido de sodio es una sustancia muy irritante y se hace muy irritante cuando entra en contacto con el agua. De tal manera que una vez que yo le ponga esto al agua, y siempre se hace así, ¿no? Primero el agua, luego el hidróxido, nunca al revés. Siempre va primero agua, luego hidróxido. Y ahora, cuando yo lo eche, inmediatamente va a empezar a botar unos vapores. Esos vapores son un tanto tóxicos. Por ese motivo se recomienda el uso de mascarilla y de preferencia hacer el experimento en un ambiente abierto. Puede ser en un patio, en una azotea, donde haya buena ventilación para evitar la toxicidad de la sustancia. En este caso voy a abrir la puerta para evitar que mi sala se contamine. Y le voy a echar 2 cucharadas de hidróxido. Una. Y 2. Listo. Apenas le he echado, ha empezado a botar un poco de estos vapores. Y empezamos a mezclar. Notarás que conforme voy mezclando, el agua está muy blanca. Voy a saber que se ha hecho bien la mezcla cuando el agua se torne de un color más transparente, ya se haya diluido bien. En estos momentos está botando los vapores que son irritantes para la nariz. Y otra característica que hay que tener en cuenta es que el recipiente en estos momentos está muy caliente, muy caliente. Se calienta debido a que aquí está ocurriendo una reacción exergónica. Es altamente exergónica. Y debemos asegurarnos para que nos quede bien el experimento de la producción del jabón, de que quede totalmente diluida. Debe estar
absolutamente bien diluido. Ahora mira, puedes observar que el agua ya está otra vez transparente, ¿no? Entonces, esto ya es una evidencia de que está bien diluido el hidróxido. El agua aún se mantiene caliente, toco aquí abajo, está bastante caliente. Y el paso siguiente es que le voy a agregar el aceite. Entonces, aquí tengo un vasito y le voy a echar la misma cantidad de aceite que de agua. Si había usado un vasito de agua, pues voy a usar un vasito de aceite. Lo mismo va a suceder si fuera en litro, ¿no? Si hubiera usado 1 litro de agua, 1 litro de aceite. Si fueran 2 litros de agua, pues 2 litros de aceite. Y aquí está, le voy a adicionar. Listo. Ya está, ya lo adicioné. Y lo siguiente que debo hacer es empezar a mover. El detalle de moverlo es que siempre se debe mover en la misma dirección. Ese es el secreto. Uno de los secretos, mejor dicho, ¿no? El primer secreto para elaborar un buen jabón es que debemos moverlo siempre en la misma dirección. Nunca cambiar de dirección. Y el segundo secreto sería que debemos moverlo con mucha paciencia. Este es un proceso llamado saponificación que va a tomar su tiempo. Como puedes observar, ahorita lo estamos viendo de un color muy claro, transparente casi, ¿no? ¿Cómo voy a saber que se ha logrado? Porque luego de mover por un buen periodo de tiempo, aproximadamente de 40 minutos a 1 hora, tengo que estar moviendo. Depende de la velocidad también, ¿no? Va a cambiar de color, se va a poner de un color crema y la textura va a ser espesa, como si se tratara de una mayonesa espesa. Y conforme lo haga, pues la mezcla va a ir enfriando. Entonces, ahí, cuando ya esté espesa y con esa textura, con ese color crema, podemos decir que ya se ha realizado la saponificación. También se podría usar una batidora eléctrica, pero la batidora eléctrica se recomienda el uso después de haber mezclado por lo menos unos 10 minutos. O sea, aquí ya tiene el aceite. Después de haberle echado el aceite, hemos estado moviendo unos 10 minutos y le podemos seguir batiendo ya con la batidora eléctrica. Entonces será unos 10 minutos más y ya estaría listo nuestro jabón. Pero como yo lo voy a hacer a mano, ¿ya? Yo lo voy a hacer a mano. He hecho la prueba con la batidora, sí sale, pero a veces he visto que a algunos estudiantes no les ha salido, y esto es que a veces ponen la batidora al centro nada más y aquí nada más bate. Entonces aquí nada más se forma el jabón, ya los alrededores queda sin darse la saponificación y luego cuando lo envasan se observa una separación de líquidos, entonces ahí no les ha quedado bien. En cambio, cuando tú bates asegurándote, aunque sea con la batidora, bates por todos los lados, entonces ahí sí te queda bien el jabón al final. No, mira, estoy batiendo un rato y ha cambiado un poco el color, se ha puesto de un color más oscuro. Esto es un indicador de que estamos haciéndolo bien. Profesora, ahí también se puede agregar recetas, ¿no? De olor. Sí, se puede agregar las esencias, pero estas esencias y todo lo que podamos agregarlo, lo vamos a agregar al final de la elaboración. O sea, cuando ya se ha saponificado, recién se le agrega las esencias. Si tú te atreves a agregarle antes, por ejemplo, en este momento que todavía no has saponificado, todavía esto no es jabón, tú te vas a dar cuenta que es jabón porque huele a jabón. Cuando llegas a ver la textura cremosa, espesa, va a sacar un olor muy parecido al jabón Bolívar. Entonces, ahí ya tú dices, esto sí es jabón. Entonces, ahí ya tú le echas el colorante que deseas,
Le puedes echar la planta que tú quieras ponerle, le puedes poner el perfume, la esencia, el aroma que desees. Le puedes hacer lo que tú quieras, pero todo lo que hagas lo vas a hacer después de que esto haya saponificado. Si no has saponificado, no puedes hacer nada de esas cosas. A ver, un ratito voy a poner pause. Sí, Sí, dime. el mío no está tan espeso, pero sí está un poquito. ¿Así es o tiene que salir espeso, espeso? No, espeso no es. Un poco. A ver, muéstrame. Mira el mío. Está espeso, pero no a un espeso así, muy espeso, no. Ahí está, mira. Pero ya está. Ahorita ya está esto. Esto ya es el jabón. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es ponerlo en el molde. Yo lo voy a poner en este molde, en este vasito. A ver, en este otro mejor. Aquí. Tengo este vasito y le voy a echar el jabón hasta este nivel nada más. No lo voy a llenar todo. ¿Por qué? Porque un jabón no es tan grande. Debe ser pequeño, manipulable. Y me gusta porque la forma que va a tener va a ser un jabón circular. Podríamos echarlo en la base de las botellas. Ahí está. ¿Ves? Ahí. Podría hacerlo de color azul. Aquí yo tengo. Este va a ser blanco. En el vasito voy a dejar un jabón blanco. Pero en este que tengo aquí en el recipiente va a ser jabón líquido. Aquí le voy a agregar agua y colorante. Yo tengo anilina ya disuelta. Entonces le voy a echar agua con anilina. ¿Ya? Aquí está. Listo. Ya está. Como puedes ver, me ha quedado de esta manera. Lo siguiente es que yo lo dejo en este recipiente y le he echado una pequeña cantidad de agua, más o menos un vasito. Y se ha aguado un poco. Eso no importa porque este va a ser jabón líquido. Lo voy a dejar hasta mañana en estas condiciones. Y mañana, cuando me levante, voy a revisar que esto se habrá espesado nuevamente. Entonces le voy a volver a agregar un poco de agua y lo voy a mover nuevamente. Y así al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Todos los días voy a hacer lo mismo. Más o menos debo agregarle, si aquí habían un vasito de agua, un vasito de aceite y le he agregado un vasito más, por lo menos debo agregarle 3 vasitos más de agua. ¿Ya? Poco a poco. Entonces, lo que va a pasar es que se va a ir formando lentamente ese jabón que va a ser jabón líquido. Y el jabón líquido tiene la desventaja que demora más tiempo en su elaboración. Cuando uno quiere hacer un jabón líquido, pues te vas a demorar aproximadamente un mes si quieres producir algo de calidad. Entonces, en un mes, esto va a tener un color celeste, pero tornasolado, así medio brillante, como si fuera shampoo, y va a ser muy, muy cremoso. Y cuando lo uses, te va a dejar la mano muy, muy suave. En cambio, el jabón en barra, que es este, que le estoy poniendo aquí en el vasito, esto en 2 días va a estar ya totalmente seco. En 2 días va a estar totalmente seco, más o menos así. Mira, yo lo hice ya antes y cambia de color.
¿Puedes ver? Mira, se ve de un color crema, pero cuando seca se va a ir endureciendo y va a ponerse blanco. Aquí lo hice. Y puedes observar, ya está. Me ha salido muy grande, lo ideal hubiera sido más pequeñito, ¿no? Y y ya, pues se hace la prueba de lavado, te lavas las manitos y vas a ver que saca espuma, pero saca poca espuma. Pero ¿cómo te das cuenta de la calidad? Busca una prenda que esté muy, muy sucia, muy, muy manchada, un trapo de cocina, por ejemplo, lo lavas y vas a ver que la capacidad de limpieza es muy alta, tiene una muy buena capacidad de limpieza. Si deseas, a este jabón también le puedes usar colorante. El colorante que yo utilizo para el jabón, que es de bajo costo y que tiene una buena capacidad de color, es la anilina. O sea, si acá, por ejemplo, yo le echara la anilina del azul muñequito, lo echo en polvo y lo mezclo antes de poner a los moldes, pues me saldría jabón azul celeste, un azul clarito. Las esencias vegetales se echan también en este momento. Cuando ya está para poner al molde, ahí se usan las esencias vegetales. No se debe echar la esencia antes de ese momento.